Bienvenidos a Archivos Prohibidos del Vaticano. A veces, el fin del mundo no se anuncia con trompetas en el cielo, ni con una invasión de langostas. A veces, el apocalipsis comienza con el sonido de una pluma estilográfica firmando un documento administrativo en una oficina silenciosa de Roma. El evento del que vamos a hablar hoy no salió en los titulares de las noticias de la noche. ¿O si lo hizo? Fue enterrado bajo tecnicismos legales para que usted no entendiera su gravedad. Pero los banqueros de Wall Street, Londres y Frankfurt lo entendieron perfectamente y temblaron. El 23 de agosto de 2022, el Papa Francisco emitió una instrucción oficial conocida en latín como Rescriptum ex Audientia. A primera vista, parecía una simple reorganización burocrática. Pero cuando los analistas financieros de JP Morgan y Deutsche Bank tradujeron el texto, se dieron cuenta de que era una orden de evacuación financiera. El Papa había dado una fecha límite inamovible, el 30 de septiembre. Para el 1 de octubre, todos los dicasterios, órdenes religiosas, fundaciones y entidades vinculadas a la Santa Sede debían retirar cada centavo, cada acción y cada gramo de oro que tuvieran depositados en bancos externos y transferirlos inmediatamente a la única entidad segura, el Instituto para las Obras de Religión, IOR, el Banco Privado del Vaticano. Estamos hablando de una liquidación de activos estimada en más de 5.000 millones de euros que fueron retirados de la economía global en cuestión de 30 días, la pregunta que nadie se atrevió a hacer en público, pero que circuló en los memorandos secretos de la élite, fue: ¿qué sabe el Papa que nosotros ignoramos? Nadie retira todo su dinero del sistema bancario mundial, a menos que sepa que el sistema está a punto de colapsar. El Vaticano cuenta con la red de inteligencia más antigua y eficiente del planeta en los nuncios apostólicos, embajadores que tienen oídos en cada palacio presidencial y en cada zona de conflicto. Si la Santa Sede decide que bancos como Credit Suisse o las bóvedas de seguridad de Italia ya no son seguros, es porque anticipan un evento catastrófico inminente, un gran reset financiero, una guerra a escala europea o un colapso de la moneda fiduciaria. La Orden de Octubre no fue una sugerencia, fue un mandato bajo pena de excomunión administrativa. Vimos cómo congregaciones ricas como los jesuitas o el Opus Dei se vieron obligadas a liquidar inversiones estables en bienes raíces en París y Londres para enviar la liquidez a la Torre de Nicolás V, la sede fortaleza del IOR. Papa Francisco estaba construyendo un arca de Noé financiera. Mientras a los fieles se les predicaba sobre la pobreza y la caridad, la cúpula de la iglesia estaba acumulando efectivo y oro físico detrás de los muros leoninos. La historia nos enseña que cuando el Vaticano se encierra, la tormenta que viene afuera es devastadora. Esta maniobra tiene un precedente histórico aterrador. La última vez que la iglesia centralizó activos con tanta agresividad fue en 1938, meses antes de que Hitler invadiera Polonia y comenzara la Segunda Guerra Mundial. Pío XI sabía que la guerra venía y movió el oro. Ahora, Francisco ha hecho lo mismo. Se está preparando el Vaticano para una tercera guerra mundial, o para algo aún más siniestro en la caída del dólar y el euro y la implementación de una moneda digital de control total de la que quieren escapar. En los próximos minutos desglosaremos el contenido exacto del Rescriptum, la reacción de pánico de la banca internacional y la teoría de que el Vaticano se está preparando para un apagón financiero global donde solo el oro físico tendrá valor. Para comprender la magnitud de la Orden de Octubre, debemos dejar de pensar en el Vaticano como una iglesia y empezar a pensar en él como la única monarquía absoluta que queda en Occidente con un privilegio que ni siquiera los Estados Unidos poseen en la inmunidad soberana. Total, el Instituto para las Obras de Religión, IOR, no es un banco comercial, no tiene accionistas, no responde ante el Banco Central Europeo. Lo más importante, es inmune a cualquier ley de confiscación, embargo o corralito que se pueda decretar en la Unión Europea o América. Cuando el Papa Francisco ordenó la repatriación de todos los activos, estaba activando el protocolo de defensa definitivo. Analicemos el contexto. Vivimos en una era donde los gobiernos occidentales han aprobado leyes de bail-in,
Rescate interno. Esto significa que, si un gran banco como el Santander o el Deutsche Bank quiebra, la ley permite que el banco confisque legalmente los ahorros de los depositantes para salvarse a sí mismo. Su dinero en el banco no es suyo. Es un préstamo que usted le hace al banco, y en una crisis, el banco puede decidir no devolvérselo. El Vaticano lo sabe, y el Vaticano no juega con esas reglas. Al mover los fondos al COR, el Papa los colocó fuera del alcance de la legislación global. Si el euro colapsa mañana, o si la Unión Europea decreta la congelación de activos para imponer una moneda digital de Banco Central, CBDC, los activos dentro de la Torre de Nicolás V, la sede fortaleza del IOR, son intocables. Es un agujero negro legal. Ni el FBI, ni la Interpol, ni la Comisión Europea tienen jurisdicción para cruzar esa puerta de bronce y auditar una sola moneda. Pero la orden generó un pánico interno feroz. Imaginen la escena: obispos y cardenales que durante décadas habían manejado sus propias cajas chicas en bancos suizos discretos. De repente se vieron obligados a desnudar sus finanzas ante el Papa. La orden no solo era una medida de protección contra una crisis externa, era una purga interna. Francisco estaba centralizando el poder para asegurarse de que, cuando llegue el colapso, él sea el único que tenga la llave de la despensa. Nuestras fuentes en Roma, cercanas a la Secretaría de Economía, describen las semanas previas al 30 de septiembre de 2022 como una carrera frenética de camiones blindados cruzando la frontera italiana hacia la Ciudad del Vaticano. Se habla de liquidación masiva de acciones tecnológicas, venta de bonos del Tesoro americano y, curiosamente, una compra agresiva de lingotes de oro físico y tierras agrícolas. Este es el detalle que debería aterrorizarnos. El Vaticano no está acumulando papel moneda, está acumulando activos tangibles. Están comprando lo que sobrevive a un apocalipsis financiero, mientras los asesores financieros de la televisión nos dicen que invirtamos en la bolsa y en criptomonedas. La institución más antigua y mejor informada del mundo está apostando por lo único que ha mantenido su valor durante 5.0 años, en oro y tierra. La Orden de Octubre es la señal de humo más clara que hemos visto en un siglo. El capitán del barco no está simplemente reacomodando las sillas de cubierta, está poniéndose el chaleco salvavidas y cerrando las escotillas herméticas. Ellos saben que el Titanic de la economía global ha chocado contra un iceberg. Aunque la música de la orquesta siga sonando para nosotros, los pasajeros de tercera clase. En el próximo segmento, vamos a conectar esta maniobra financiera con las profecías y la visión geopolítica. ¿Qué relación tiene este movimiento de dinero con la guerra en Ucrania, la tensión con China y el misterioso tercer secreto que habla de una Roma en ruinas? El Papa no solo está salvando el banco, está preparando a la Iglesia para sobrevivir en un mundo sin ley. El dinero es cobarde, siempre huye antes de que caiga la primera bomba. Pero en el caso del Vaticano, el movimiento de capitales de la Orden de Octubre coincide de manera aterradora con las advertencias más oscuras de sus propios profetas. No podemos ignorar que esta centralización de recursos ocurre bajo el pontificado de Francisco, quien muchos teólogos conservadores y estudiosos de las profecías asocian con él. Pedro el Romano de la profecía de San Malaquías, el último papa antes de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Analicemos la inteligencia que posee la Santa Sede. El Vaticano tiene la red diplomática más antigua del mundo. Sus nuncios apostólicos en Kiev, Moscú, Pekín y Washington no envían informes sobre la fe, envían informes sobre movimientos de tropas, inestabilidad social y riesgos nucleares. Cuando el Papa ordenó retirar el dinero de los bancos europeos, lo hizo en un momento en que la guerra en Ucrania amenazaba con desbordarse hacia la OTAN, y cuando las tensiones en el estrecho de Taiwán alcanzaban su punto máximo. La Iglesia sabe que Europa es un continente en decadencia, un barco que se hunde económica y demográficamente. Al retirar sus fondos de los bancos como Deutsche Bank o BNP Paribas, el Vaticano está emitiendo un voto de no confianza en el futuro de la Unión Europea. Están apostando a que el viejo mundo va a arder, metafórica o literalmente. Pero hay una capa más profunda,
una que se susurra en los pasillos de la Biblioteca Vaticana, el tercer secreto de Fátima. Aunque el Vaticano publicó una versión oficial en el año 2000, muchos expertos, incluido el difunto padre Malachi Martin, insistieron en que faltaba una parte crucial. La parte que hablaba no solo del atentado contra Juan Pablo II, sino de una apostasía masiva y de la destrucción física de Roma y del sistema financiero occidental. La visión de Fátima describe al obispo vestido de blanco, caminando a través de una ciudad medio en ruinas, llena de cadáveres. Durante décadas, pensamos que era una metáfora de la persecución religiosa. Pero, ¿y si es una visión literal de una guerra en Europa? Si el Papa cree que esta profecía está a punto de cumplirse, su deber como jefe de Estado no es solo rezar, es asegurar que la Iglesia tenga los recursos para sobrevivir en las catacumbas. La Orden de Octubre es la preparación logística para el escenario del fin de los tiempos. Al convertir activos digitales volátiles en oro y tierra bajo jurisdicción vaticana, la Iglesia se asegura de que, incluso si el dólar vale cero y el euro desaparece, el Vaticano seguirá teniendo poder de compra. Es una estrategia de supervivencia medieval aplicada al siglo XXI. Además, debemos mirar hacia el este. El Vaticano ha estado acercándose silenciosamente a China, firmando acuerdos polémicos sobre el nombramiento de obispos. ¿Por qué? Porque los analistas de la Secretaría de Estado saben que el eje del poder mundial se está desplazando. Occidente está en quiebra moral y financiera. El Vaticano está moviendo su dinero y su influencia para no hundirse con el Titanic occidental. Esta maniobra ha enfurecido a la Iglesia Profundao, los sectores masónicos y liberales dentro de la curia, que estaban cómodos con el sistema bancario globalista. Francisco ha declarado la guerra a su propia burocracia para salvar la institución. En el próximo segmento, revelaremos la resistencia interna. ¿Cómo reaccionaron los cardenales y los banqueros ocultos cuando se les ordenó devolver el dinero? Hablaremos de las muertes repentinas, las auditorías sorpresa y la guerra civil silenciosa que se está librando ahora mismo detrás de los muros leoninos por el control de la llave de la caja fuerte. La emisión del Rescriptum, el 23 de agosto, cayó como una bomba de racimo dentro de la curia romana. Para el mundo exterior, era una nota administrativa. Para los príncipes de la Iglesia, los cardenales que dirigen los dicasterios como si fueran feudos personales, fue una declaración de guerra. Durante décadas, la Secretaría de Estado y otras congregaciones habían operado con una autonomía financiera absoluta, manteniendo cuentas secretas en bancos de Suiza, Italia y Londres, conocidas como fondi neri, fondos negros. Estos fondos no estaban bajo el control del Papa, eran el motor de la influencia personal utilizados para pagar favores, silenciar escándalos y financiar estilos de vida que poco tenían que ver con el Evangelio. Al obligar a repatriar cada euro al IOR, Francisco no solo estaba protegiendo el patrimonio, estaba castrando políticamente a sus enemigos. Sin dinero externo, los cardenales perdían su capacidad de maniobra. La resistencia fue feroz y silenciosa. En las semanas posteriores a la orden, se reportaron retrasos técnicos inexplicables, archivos contables que desaparecieron misteriosamente y una campaña de rumores dentro de los muros vaticanos cuestionando la salud mental del pontífice. Esta guerra tiene un nombre y un mártir: el cardenal George Pell. Pell fue el hombre que Francisco trajo desde Australia para limpiar las finanzas. Fue el primero en descubrir que había más de 1.000 millones de euros escondidos fuera de los libros contables oficiales. Pell estaba a punto de exponer la red de corrupción masiva cuando, convenientemente, fue acusado de crímenes del pasado en su país natal, obligado a abandonar Roma y encarcelado, aunque finalmente fue absuelto y liberado. El mensaje de la Iglesia Profundao fue claro: cualquiera que toque el dinero será destruido. La Orden de Octubre es la venganza póstuma de la auditoría de Pell. El detonante final fue el escándalo del edificio de Sloane Avenue en Londres. La Secretaría de Estado había utilizado el dinero de las donaciones de los fieles, el óvulo de San Pedro, para especular en el mercado inmobiliario de lujo de Londres. Una operación desastrosa que costó al Vaticano cientos de millones de euros y que enriqueció a intermediarios italianos de dudosa reputación. Este escándalo probó que el dinero fuera del EOR no estaba seguro, estaba siendo
saqueado. La purga financiera también ha tocado a la banca en la sombra. Existen rumores persistentes de que ciertas cuentas en bancos suizos, teóricamente pertenecientes a fundaciones caritativas, eran en realidad canales de lavado para la mafia italiana y políticos corruptos que usaban la inmunidad vaticana como escudo. Al ordenar el regreso del dinero, el Papa obligó a cerrar estas cuentas. Esto ha puesto al Vaticano en la mira de organizaciones criminales que han perdido su lavandería más segura. El ambiente dentro de la Santa Sede hoy es de paranoia absoluta. Las oficinas están siendo auditadas por laicos externos, algo que el clero tradicional considera una herejía. Se han instalado nuevos sistemas de vigilancia financiera que rastrean cada movimiento. Pero los enemigos del Papa no se han rendido. Están esperando. Saben que el IOR, ahora cargado con todo el oro de la Iglesia, es un objetivo más grande que nunca. La concentración de riqueza en un solo punto crea una vulnerabilidad crítica. Si el IOR cae, o si su sistema de seguridad es violado, la Iglesia entera quiebra. Algunos analistas sugieren que esta centralización es de hecho una trampa. Al poner todos los huevos en la misma cesta, ¿está el Papa protegiendo el tesoro, o lo está preparando para ser entregado a una autoridad superior? Una autoridad global que exigirá el control total de los recursos religiosos como parte del nuevo orden. En el siguiente segmento, analizaremos la conexión con la Agenda 2030 y el capitalismo inclusivo. ¿Por qué el Vaticano se ha aliado con los grandes banqueros del Consejo para el Capitalismo Inclusivo, liderado por los Rothschild y los Rockefeller? La Orden de Octubre podría ser el pago inicial para asegurar un asiento en la mesa de los dueños del mundo. Si la repatriación de fondos al IOR fuera solo una medida defensiva contra la guerra, tendría sentido. Pero hay una pieza en el tablero que contradice la narrativa de aislamiento en la alianza pública y documentada del Vaticano con los arquitectos mismos del sistema financiero que supuestamente está colapsando. Hablamos del Consejo para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano. Esta organización, lanzada con gran fanfarria en diciembre de 2020, no es una caridad parroquial, es una alianza formal entre la Santa Sede y una lista de empresas que representan más de 10.5 billones de dólares en activos y 200 millones de empleados en 163 países. ¿Quién lidera este consejo junto al Papa Francisco? Nada menos que Lynn Forester de Rothschild, la matriarca de la dinastía bancaria más famosa y controvertida de la historia moderna. Junto a ella están los directores de la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Mastercard, Bank of America y BP. Aquí radica la paradoja aterradora. El Papa retira el dinero de los bancos comerciales mediante la Orden de Octubre, pero al mismo tiempo se sienta en la cabecera de la mesa con los dueños de esos mismos bancos. ¿Por qué? La respuesta de nuestros analistas de archivos es inquietante. En el Vaticano no se está retirando del juego, se está preparando para el gran reinicio, The Great Reset. La teoría es que la élite globalista ha decidido que el sistema actual de deuda y dólar es insostenible y debe ser demolido controladamente para dar paso a un nuevo sistema digital, basado en las monedas digitales de Banco Central, CBDC y el control biométrico. En este nuevo esquema, las instituciones tradicionales serán barridas, a menos que tengan activos reales y una posición de poder en la mesa de negociación. Al centralizar todo el oro y la liquidez en el IOR, el Vaticano está consolidando su cuota de entrada al nuevo orden mundial. No pueden presentarse ante los Rothschild con el dinero disperso y vulnerable a embargos. Necesitan tener el control absoluto de su tesoro para usarlo como apalancamiento. La Iglesia está vendiendo su influencia moral a cambio de supervivencia institucional. El capitalismo inclusivo es el caballo de Troya bajo el lenguaje suave de la ecología, la justicia social y la Agenda 2030. Se esconde la centralización total de la economía en manos de una corporatocracia que no rinde cuentas a nadie. El Vaticano, al bendecir esta alianza, está dando legitimidad moral a los depredadores financieros. A cambio, la élite garantiza que la Iglesia no será disuelta ni expropiada cuando el sistema colapse. Pero hay un precio teológico. Para integrarse en este sistema global,
El Vaticano debe diluir su doctrina. Debe dejar de ser la Iglesia de Cristo para convertirse en el departamento religioso del gobierno mundial, promoviendo una espiritualidad genérica que no ofenda a los mercados ni a las otras religiones. Esto explica los cambios doctrinales, el silencio ante la persecución de cristianos en China y la obsesión con el cambio climático por encima de la salvación de las almas. La Orden de Octubre es la prueba de que la Iglesia ya no confía en la providencia divina, sino en la Reserva Federal y en el oro físico. Han elegido a Mammon sobre Dios al mover el dinero al IOR. El Papa ha convertido el Vaticano en un fondo de cobertura soberano, listo para capear el temporal que ahogará a la clase media mundial. La pregunta final es, ¿qué pasará con los fieles cuando el reinicio ocurra? Mientras el IOR protege sus miles de millones detrás de los muros, las parroquias locales y los creyentes de a pie quedarán expuestos a la hiperinflación y al control digital. La Iglesia se salvará a sí misma, pero dejará atrás a su rebaño. El plazo del 30 de septiembre de 2022 pasó. La Orden de Octubre se cumplió. Mientras el mundo estaba distraído con la inflación, la crisis energética y los rumores de guerra nuclear, la mayor transferencia de riqueza eclesiástica de la historia moderna se completó en silencio. Los camiones blindados terminaron sus recorridos. Las cuentas en Suiza se cerraron. Hoy, el Instituto para las Obras de Religión, IOR, se sienta sobre una montaña de liquidez y oro físico incalculable, protegido por los muros más gruesos de Europa y por la inmunidad diplomática absoluta. La conclusión es aterradora en su claridad. El Vaticano no está actuando como un pastor que calma a su rebaño, está actuando como un CEO corporativo que liquida sus activos antes de una quiebra fraudulenta. Al centralizar el dinero, han construido un bote salvavidas donde solo caben ellos. Han leído los informes de inteligencia, han visto los algoritmos de los mercados y han decidido que el sistema actual está condenado. Pero el pecado no es la precaución, es el silencio. Mientras el Papa Francisco acumula oro en la torre de Nicolás V, sus encíclicas y sermones siguen diciéndole a la clase media que acepte la pobreza, que abrace la austeridad verde y que confíe en las instituciones globales. No han emitido una bula aconsejando a los fieles que protejan sus ahorros. No han advertido a las parroquias que se preparen para el colapso. Se han preparado ellos, y han dejado las puertas abiertas para que el resto de nosotros seamos saqueados por la inflación y las monedas digitales programables. Esto confirma la visión más oscura de las profecías que la Iglesia ha intentado ocultar. Desde la Selet hasta Fátima, aunque en los últimos tiempos Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo, no en un sentido místico, sino en un sentido materialista. Una iglesia que adora el oro y se alía con los banqueros que esclavizan a la humanidad ha dejado de ser la Iglesia de Cristo. Se ha convertido en una corporación de gestión de activos con un departamento de relaciones públicas teológico. La Orden de Octubre es el presagio definitivo. Si el Vaticano ya no confía en los bancos, usted tampoco debería. Si el Vaticano está comprando oro y tierra, usted debería estar prestando atención. Ellos tienen la mejor información del mundo. Su miedo es nuestra señal de alerta. El IOR es ahora una fortaleza inexpugnable. Cuando los cajeros automáticos se apaguen, cuando el euro digital controle qué puede comer y a dónde puede viajar. Las luces dentro de la Ciudad del Vaticano seguirán encendidas, alimentadas por la riqueza que retiraron del sistema justo a tiempo. Este expediente de archivos prohibidos del Vaticano no es solo historia, es una advertencia en tiempo real. El colapso no es una posibilidad, es un plan, y el Vaticano ya ha ejecutado su estrategia de salida. Ahora, la decisión es suya. ¿Seguirá confiando en un sistema que los propios líderes de la fe han abandonado en secreto? Si este análisis de la hipocresía financiera y el peligro inminente le ha abierto los ojos, necesitamos su ayuda para romper el algoritmo de silencio. Déjenos su veredicto en los comentarios. ¿Cree que el Papa está protegiendo a la Iglesia o traicionando a los fieles al aliarse con la élite financiera? Dele un me gusta a este video. Cada like es un voto contra la censura financiera. Suscríbase a Archivos Prohibidos del Vaticano y active la campana
No deje que le oculten la verdad. Nosotros seguiremos vigilando la bóveda. Soy la voz de los archivos. Hasta la próxima revelación.